Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que se están quemando y devastando los bosques de la Amazonía de la Amazonía, en general de Brasil y de Bolivia también, de manera imparable, pero la Amazonía brasileña es la que ha llamado la atención mundial. Esto significa que nosotros tendremos dentro de pocos meses una sequía que nos va a consumir y que va a debilitar muchísimo al gobierno de Lenín Moreno, por supuesto. Pero Lenín Moreno no se ha quedado atrás en esto de aportar al cambio climático y acelerar el desastre, porque Lenín Moreno quitó todo lo que era el subsidio del gasto en el consumo eléctrico a los que tenían cocinas de inducción. Es decir, su política ha sido mantener la gran demanda de gas subsidiado que va contra lo que es el Tratado de París, no subsidiar combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles son los culpables del cambio climático. Son los culpables de las terribles sequías, de lo que está pasando en el polo, de la muerte de especies, de los incendios, de la desaparición de los osos polares, de todo eso. Y eso se produce porque todos los que consumimos y comemos con cocinas de gas estamos contaminando la atmósfera. Los que estamos usando vehículos, carros que están como locura en Ecuador, a la venta de al más que se pueda, en vez de frenarse la venta de vehículos de gasolina y multiplicar las ventas de los vehículos eléctricos, comenzando desde las motonetas, que ya están a disposición en el Ecuador. Hay inclusive ahora vehículos de 3 ruedas, las tricimotos eléctricas, que están ya de venta en el país. ¿Por qué no se impulsa eso? ¿Por qué no se impulsa nuevamente la cocina de inducción? ¿Por qué no se impulsa los vehículos eléctricos? Tenemos bicicletas eléctricas, motonetas eléctricas, hay vehículos, triciclos eléctricos, tricimotos. Hay automóviles eléctricos también ya en Ecuador. Y por último, hay también los que son mitad eléctricos y la mitad de combustibles. Para ellos antes se había eliminado los impuestos. Hoy no sabemos si se les eliminó o no, pero lo que sí sabemos es que se quitó el subsidio de la electricidad a las que compramos cocinas de inducción. Bolsonaro, por su parte, ha seguido la política de Donald Trump. Donald Trump le dio la espalda al Acuerdo de París. Permitió que en su país, que ahora es el mayor exportador de petróleo del mundo, más de 10 millones de barriles diarios de petróleo, saca a Estados Unidos. Por eso es que se da el lujo de atacar Venezuela, de cerrarle todo, de bloquearlo, porque parte del negocio es mantener el precio alto del petróleo, porque el petróleo que saca, lo saca mediante un sistema de fractura de rocas, se llama fracking, mediante sales y agua a presión, se fracturan las rocas y se saca el petróleo que está retenido dentro de ellas, y este petróleo es el que está vendiendo y el que está abasteciendo, y gracias a ese petróleo que se descubrió, a este sistema del fracking, es que puede sostener una guerra contra Venezuela, y Venezuela apenas puede exportar algo más de 700.000 barriles de petróleo. El principal comprador de Venezuela era Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene un excedente petrolero y no le hace falta el petróleo venezolano. Así es como justifica la invasión de Venezuela y la guerra. Sabemos
que está la situación de Venezuela es una situación de guerra que no ha sido provocada por Maduro, como se le quiere pintar. La situación de guerra ha sido provocada por Estados Unidos, porque el mismo fenómeno migratorio se ha vivido en Siria, en Libia, en Afganistán y en Irak. Y ahora este fenómeno migratorio le afecta a Venezuela. Cuando se presentan este tipo de fenómenos migratorios ya en otros países y coincidencialmente esos países han sufrido guerras con Estados Unidos, entonces nos podemos explicar que el fenómeno venezolano es una guerra con Estados Unidos. Para entender un poco más el fenómeno del calentamiento global, tenemos que entender que la emisión de gases de CO2 suben a la atmósfera y lo que hacen es que los rayos solares entran, pero no pueden salir y se quedan atrapados, como cuando se utiliza en un invernadero el plástico. Entra cierto tipo de rayos solares y estos rayos solares, una vez que están adentro, no pueden salir y mantienen la temperatura del invernadero, lo que se hace en las plantaciones de rosas. Ese mismo fenómeno ahora tiene un carácter global. Y este fenómeno de carácter global nos afecta de manera especial a nosotros, porque nosotros tenemos el agua de los Andes y de los glaciares de los Andes. El Chimborazo, el Cotopaxi, el Cayambe, el Antisana, los Ilinizas, son el mismo Sangay, son volcanes con nieves. De ellos se origina el agua que nosotros tomamos todos los días. Esa agua se produce porque las nubes que vienen de la Amazonía y las nubes que vienen del Océano Pacífico se enfrían en esas nieves y se precipitan como lluvias. Cuando hay calentamiento global, estas nubes ya no se precipitan y viajan de un lado a otro del planeta, llegando en unos lugares y produciendo enormes inundaciones y en otros lugares produciendo terribles sequías. El próximo año, este gobierno de Lenín Moreno, que ve la desaparición de los dólares todos los días en las calles, porque permite inclusive la salida de capitales, no les pone ni siquiera impuesto como lo hizo Rafael Correa, sabiendo que la salida de capitales significa que en las calles no va a haber dólares. Y eso va a producir más deflación, más crisis. A eso se le suma una próxima sequía que va a venir, porque los vientos que están llegando desde Brasil están calentando los Andes orientales. Y el calentamiento del océano, que ya sabemos que se produce, porque más evidencia no puede haber, el Ártico se está derritiendo, lo mismo que la Antártida, las aguas del mar están más calientes, esas aguas, esos vientos, esos vapores, también van a llegar a los Andes y se van a ir de largo. Y en la costa no se van a quedar, van a pasar por encima de todos los valles costeros. Y si no fuera porque Rafael Correa, durante sus periodos de mandato, logró hacer los multipropósitos, ya en este momento la costa hubiera padecido una de las más terribles sequías. Pero gracias a que tenemos los multipropósitos en todas las provincias, menos en Esmeraldas, Esmeraldas es ahora la provincia que se siente asfixiada por el calor y la sequía. Bolsonaro, un presidente electo tramposamente, mediante la prisión de Lula, igual que se ha elegido Sonnenhorstner en Ecuador, y del mismo sistema como la traición le sirvió a Lenín Moreno para ser presidente, de la misma categoría moral de Bolsonaro, de la misma categoría moral de Donald Trump y de la misma categoría moral
de todos esos presidentes como Macri, se enfrentan a una realidad que el mundo ve aterrorizada. Trump, Bolsonaro y Moreno en Ecuador son cómplices del calentamiento global. Muchas gracias.